Buenas noches. Mañana se celebra un consejo directivo en el Congreso para discutir la controversia o el cumplimiento, en realidad, de la sentencia determinado por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que permite, pues, la formación de nuevas bancadas con todos estos congresistas líberos que han salido de sus bancadas originales. Esto ha despertado, pues, una gran discusión en el seno de Fuerza Popular. Ya Luz Salgado había opinado sobre la materia, Carlos Tubino también, pero hoy Rosa Bartra, pues, realmente ya se fue con todo contra Daniel Salaverry, que incluso le ha aclarado a la presidenta de la Comisión de Constitución que no va a aceptar amenazas de ningún tipo. Como les decía al principio, mañana se celebra un consejo directivo del Congreso y el congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, es uno de estos integrantes y le damos la bienvenida esta noche, congresista. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuál es la mecánica de este consejo de mañana? ¿Qué es lo que va a resolver? A solicitud de los fujimoristas, y veo firmas del APRA de por medio, se ha solicitado que se tenga una sesión del Consejo Directivo. Que hagamos la precisión. El Consejo Directivo es un ente estrictamente administrativo, que se encarga de la gestión administrativa del Congreso. Esto no parece tiene ser carácter deliberativo respecto al tema legislativo, de la toma de decisiones que se tiene que hacer en el Congreso. O sea, en todo caso, este consejo debería resolver cómo se va a ayudar o cómo se va a dar las facilidades para que las nuevas bancadas se conformen, me imagino yo. En el buen sentido de la palabra, cuando existe voluntad política, porque de por medio hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Y en eso quiero ser muy explícito. Las sentencias del Poder Judicial y más aún del Tribunal Constitucional, al ser la instancia mayor, se tienen que cumplir. Anoche fue lo que nos dijo eso el presidente del Tribunal Constitucional aquí mismo. Dijo, aquí no hay mucho que discutir. Principio básico de la democracia, del debido proceso y del respeto a las instituciones en un país donde nos ufanamos que estamos evolucionando en temas legales, en temas de desarrollo. Lo concreto es que podemos ser el presidente de la República, podemos ser el Congreso de la República, podemos ser la presidenta de la Comisión de Constitución. Nadie se puede zurrar ante una resolución. Y es lo que ha hecho el Congreso de la República, porque la resolución salió todavía hace varios meses, antes que empiece esta nueva legislatura. Así es, en julio. Inclusive se pidió una consulta porque supuestamente había una ambigüedad y el Tribunal Constitucional, de manera muy amable ante el requerimiento del Congreso, emitió un documento aclarando justamente que se podía formar las bancadas, los congresistas no agrupados, por un principio que se llama el criterio de conciencia. Yo puedo renunciar de mi bancada si yo considero que mi bancada no está en la línea ideológica, la propuesta política que hemos empezado, o en el caso específico, vamos a hacer un ejemplo taxativo, el caso del congresista de Belaunde, el actual ministro de Justicia. Ellos renunciaron ante una decisión de PPK de indultar, entre comillas, humanitariamente a Fujimori, sabiendo que era un indulto político, direccionado. Que ya se cayó en el fuero internacional. Y después se comprobó. Eso es el detalle muy importante, porque en ese momento puedes decir cuál es tu criterio de conciencia. Su criterio de conciencia era que se estaba violentándose un principio básico y de respeto a los derechos humanos. Ahora, ¿qué podría argumentar? Porque efectivamente ayer el doctor Blume nos decía que no había mucho que discutir. ¿Qué es lo que quieren discutir entonces? Ya hemos visto que Tubino le ha dicho hasta dictador a Salaverry, parece que el término dictador está de moda, ¿no? Para el señor Tubino. Y la congresista Salgado, y también lo conversamos con el doctor Blume, se ha referido al tema de que esta sentencia originalmente se emitió con 4 votos, lo cual no permite definir la inconstitucionalidad, en este caso de la modificación del reglamento del Congreso, pero sí podía interpretarse, que es lo que se hizo, ¿no? Este tema de la interpretación. ¿Podría argumentar el fujimorismo que era necesario que se declare la inconstitucionalidad de esta modificación para permitir la conformación de nuevas bancadas? A eso van a apuntar, porque si están convocando el Consejo, van a dar pelea, ¿no? Eso es definitivo, aparentemente. Pero que procedan por el conducto regular. Si consideran que hay una objeción, que hagan su denuncia en la instancia correspondiente. ¿Qué sería el propio tribunal? El Tribunal Constitucional no se ha hecho un pronunciamiento de inconstitucional de la ley. Ha declarado improcedente la demanda, pero en un extremo ha entendido que existe la libertad de conciencia para que los congresistas que no estamos sometidos a mandato imperativo
legislativo y no podemos ser juzgados por nuestras opiniones y nuestros votos, lo dice claramente la resolución, nos permite tomar una decisión, por ejemplo, de renunciar a una bancada. Nosotros hemos renunciado, por ejemplo, en el Nuevo Perú somos 10 congresistas en bloque. Ustedes partieron la bancada y formaron una nueva bancada. Y hemos estado un año, Enrique, un año hemos estado en el ostracismo, no nos permitieron participar en comisiones, violentando nuestros derechos ganados en voto popular. ¿A qué le teme el fujimorismo? ¿Le teme en realidad a un nuevo cisma, o le teme también a lo que usted está describiendo? Porque con más bancadas ellos forzosamente van a perder presidencias de comisiones. Definitivamente. Por un lado, hay una estampida que se viene en el fujimorismo. Está descabezado en este momento el fujimorismo. No, mire lo que pasa y se ve lo que viene sucediendo. Claro. Y lo segundo, definitivamente van a perder mayoría en todas las comisiones. Y lo más saludable va a ser, por ejemplo, que en la subcomisión de acusaciones constitucionales tengamos un presidente que tome decisiones coherentes en la lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son las comisiones? Sí, ellos son ellos hablan de respeto al debido proceso, ellos hablan de coherencia cuando les conviene. La ley del embudo funciona muy bien en el fujimorismo. Ancho para mis amigos y delgado para mis adversarios. Y para mis adversarios la ley, para mis amigos todo. Y hemos visto con el tema de Kenji Fujimori. En 69 días desde que ingresó la denuncia en la subcomisión de acusaciones constitucionales hasta que lo desaforaron, solo fueron esa cantidad de días. Así Fíjate, vamos más de 100 días con el tema de Chávarri y ni siquiera se ha abordado en la subcomisión de acusaciones. Ahorita tocamos el tema Chávarri. ¿Cuáles son las presidencias que el fujimorismo tiene donde han podido, digamos, mover el mango del control del Congreso? Una es la subcomisión de acusaciones constitucionales, como dice usted, pero la otra es la de Constitución también. Definitivamente, la del tema de presupuesto. Pero más que la presidencia, en realidad, es la mayoría. Si se quiebra el fujimorismo, habría una especie de equilibrio. Cuéntenos cómo es esa matemática, así brevemente. Si se forman las dos bancadas, ¿no?, que se están anunciando, que es esta bancada de los Avengers, por decirlo así, Cambio 21, ¿no? Y la otra es la bancada liberal de la que se está hablando, ¿no? De saque, ¿cómo cambiaría la matemática del reparto del poder en el Parlamento? Hay una proporción para tener participantes en las comisiones. Una comisión está constituida en promedio entre 16 a 20 congresistas. Y evidentemente, si haces el cálculo proporcional entre el número de bancadas, la que más va a salir afectada es la bancada del fujimorismo, al tener mayoría, porque al repartir las bancadas minoritarias con 5 integrantes tendrían siquiera un representante. Y eso obligaría a que le resten la cantidad de representantes que tiene la bancada mayoritaria. Y eso altera la estructura y alteraría en muchos casos la mayoría que tiene. Entonces, eso permitiría un verdadero desenvolvimiento del Parlamento, que en este momento lo encontramos en una situación crítica. Hay una descalificación y el referéndum ha sido el mejor testigo para eso. Eso sin contar a lo que se refiere usted en términos de una posible nueva estampida. Definitivamente, es lo que estamos percibiendo y es lo que le tienen terror. Pero todo tiene una correlación. Ellos promovieron una ley que le llamaron la ley antitránsfuga a los 2 meses que inició todo este nuevo periodo parlamentario, con el objetivo de mantener a sus 73 congresistas. Y después, cuando vemos el chat de la botica, nos damos cuenta que ellos tenían un manejo direccionado que coaccionaba inclusive a los congresistas, algunos de ellos hasta con denuncias, para que direccionen sus votos. La instrumentalización de un poder del Estado, gravísimo para nuestro sistema democrático, que inclusive es la tesis fiscal en este momento que involucra a Keiko Fujimori, que se está jugando su situación carcelaria. Evidentemente, esta circunstancia de instrumentalización del Congreso de la República hace que haya la expectativa, no solamente de los otros congresistas, sino del propio país, con las decisiones que está tomando. Es tardía la decisión que ha tomado el presidente Salaverry, pero la saludamos, porque era importante que se cumplan las sentencias, Enrique. No se puede evadir una sentencia del Tribunal Constitucional. Estamos hablando casi de medio año, ¿no? Más de medio año. Hay un detalle que la población no sabe. En la Junta de Portavoces, cuando se iniciaba este nuevo periodo parlamentario, el Nuevo Perú, fuimos muy enfáticos en defender los derechos de los congresistas no agrupados. A pedido del fujimorismo, lo mandaron a hacer una interpretación en la Comisión de Constitución. Como están acostumbrados a la interpretación auténtica que debes de recordar muy bien, fines de los 90s, para poder permitir la reelección de Fujimori, que lo tengo bien grabado, ellos pretenden reinterpretar
una decisión. Una decisión judicial no se interpreta, se aplica y se cumple en un Estado de Y derecho. además ya le habían dado la aclaración y la letra pequeña de lo que estaba diciendo el Tribunal Constitucional. Por Se le eso había no dado tiene esa aclaración. consistencia lo que argumenta el señor Tubino. Ahora sí habla del debido proceso, ahora sí habla de coherencia, ahora sí habla de respeto a las formalidades. ¿Qué formalidades han respetado durante todo este tiempo que han estado manejando como su chacra el Congreso de la República? Hablaba usted del fiscal Chávarri. El fiscal Chávarri más temprano se ha referido a que él dice, bueno, él ha pedido información a los fiscales sobre el caso, incluso el acuerdo Odebrecht, que yo entiendo que es reservado. Y bueno, esto es parte de esta suerte de hostigamiento que según los fiscales del equipo Lavajato se están dando. Y el señor Chávarri dijo que se había enterado entonces que iban a presentar una acusación constitucional contra él por pedir esta información. En realidad se ha referido a algo que en este caso yo he escrito, que es una versión que al parecer el Ejecutivo podría preparar una acusación constitucional contra Chávarri en caso se remueva a los fiscales, y la acusación constitucional a la que se refiere es que acusarían a Chávarri por tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Es decir, si el gobierno comprueba que hay pues una línea directa entre el fujimorismo, ¿no? Y las decisiones que toma Chávarri en el sentido de remover o no a fiscales que están, en este caso, haciendo su trabajo, aplicaría probablemente la presentación de una acusación constitucional. ¿Estaría de acuerdo usted con una figura como esa? Chávarri estaría entrando en un terreno cuasi delictivo si en este caso se remueve a los fiscales por, de alguna manera, un pedido de una bancada política. Acá hay una realidad objetiva y que trasciende más allá de lo que vienen sintiendo los fiscales. El país está siendo testigo de un hostigamiento permanente, con múltiples denuncias desde control interno que no les permiten el trabajo. Los fiscales que nos están viendo este momento en la televisión saben muy bien de las restricciones presupuestales, las restricciones logísticas que tienen para hacer el trabajo. No les han entregado un un piso de la oficina. Yo he visitado varias veces Miro Quesada, ¿no? Donde está el equipo especial. Y claro, es bien precario, ¿no? Y se supone que se ha renovado un piso, entiendo que con el presupuesto de ellos mismos, y no se les entrega. Eso Yo le también, agradezco su argumento porque eso también algo te dice, ¿no? Eso me ayuda a entender lo que viene sucediendo. Hay tantas restricciones en el Ministerio Público, en la labor de muchos fiscales, que hay que saludar. Hay fiscales probos que ponen el pecho en la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la delincuencia común. Y más bien, en vez de facilitarle a partir del titular del pliego, que es el fiscal Chávarri, lo que está haciendo es hostigarlos, los está arrinconando, los está inclusive con discursos políticos exponiéndolos a la población cuando él debería respaldar. Y hay un detalle muy importante en lo que dijo el día de hoy. Él tiene que entender que no es un tema de jerarquía. Puede ser un fiscal en el nivel más bajo del Ministerio Público, por más fiscal de la nación, él no puede tener injerencia ni intromisión en la investigación que vienen desarrollando. El fiscal, ese fiscal de primer nivel, no puede entregarle ningún tipo de información al fiscal de la Vela nación. es un fiscal superior, de hecho, ¿no? Y más aún, en un caso Domingo tan Pérez delicado, donde están involucrados superior. políticos, definitivamente la circunstancia del Ministerio Público hace que en este momento el señor Chávarri dé un paso al costado. ¿Y qué se va a hacer? Bueno, no va a dar el paso al costado. ¿Qué es lo que debería seguir por el lado del Parlamento? Por eso es saludable constitucionales que se estén formándose otras bancadas, porque eso va a permitir allanar el trabajo del Congreso de la República. La propuesta legislativa de la Junta Nacional de Justicia nos permitiría tener un espacio lo más pronto posible, más rápido posible para que fuera tomen decisiones contundentes. El señor Chávarri ha llegado a ser fiscal supremo con notas truchas, discúlpame el término, y eso está comprobado porque se ha modificado la información de sus notas. Fíjate a qué extremo se ha llegado, y presuntamente es parte de una organización criminal. Un fiscal que postule, un egresado de Derecho, un abogado que recién ha salido, quiere entrar al Ministerio Público, le van a revisar todo su legajo, sus antecedentes policiales, penales. Si tiene algún antecedente de investigación, es suficiente criterio para descalificarlo en el concurso. A un fiscal que recién está empezando, inclusive si sus familiares tienen alguna denuncia por ahí. Fíjate cómo es posible que la más alta autoridad, que es el fiscal de la nación, tenga ese tipo de denuncias y se llega a ese extremo de descalificar la institución. De por medio, acá hay un juego claro del aprismo y el fujimorismo, aliados que tienen a un alfil en el Ministerio Público, que es el fiscal Chávarri, y que está haciendo mucho daño a nuestro sistema de justicia y a esta lucha contra la impunidad que se está dándose en el país. Congresistas, estaremos muy pendientes del Consejo de mañana, ¿no? Definitivamente, pero fíjate, y seguramente ustedes nos van a poder informar. Hay temas tan importantes para tratar en el país y estamos en estos vericuetos que existen en el Congreso de la República. Si cumplimos con una sentencia del Tribunal Constitucional o no.
Cuando en mi región, por ejemplo, ha caído la helada, se ha perdido 17.000 familias en Andahuaylas, en Chincheros, han perdido sus campos de cultivos y en este momento están con ganas de tomar las carreteras, quieren salir a hacer paros porque hay un problema serio con el agro que va a generar un efecto directo en nuestro país. Entonces, hay que atender los temas nacionales. A los fujimoristas, preocúpense, tenemos una comisión de agricultura que podemos hacer algunas medidas que mitiguen esta circunstancia tan difícil que está viviendo. El día de hoy nos hemos manifestado con muchos agricultores en el Congreso de la República. Muy bien, muchas gracias Richard Arce por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Es un triste récord del que se ha tenido que dar cuenta en estos días, el récord de feminicidios en realidad. El año pasado fueron alrededor de 116. Este año, antes de terminar el año, ya vamos en 143. Vamos a conversar con la doctora Rosario Zacieta luego de esta pausa.